Para tú tener vida eterna, todo lo que tienes que hacer es creer en Cristo. Para tú no venir a condenación, todo lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo. Ahí lo tienen. Para tener vida eterna, todo, dice, todo lo que tienes que hacer es creer en Cristo. Entonces, como es todo, punto, ya nada más. Solo creer, punto. Pero hay alguien que está en desacuerdo con dicha afirmación. El mismo Jesucristo. La obra es para mostrarla a la fe, no para darle vida a la fe. Bien, vamos a examinar esto. A ver, estamos de acuerdo en que las obras son para mostrar la fe. Con eso no tenemos problema los católicos, así lo enseña Santiago 2:18. Pero luego el profesor Ramos pasa a negar y dice lo siguiente: la obra es para mostrar la fe, no para darle vida a la fe. Esa afirmación es directamente contraria a la enseñanza de la Escritura. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Lo prometido es deuda. Hace unos días hemos sacado un video al respecto de un debate que hubo entre Dante Urbina y Carlos Veloz. Seguramente lo recordarán. Les decía muy enfáticamente a todos los hermanos, pero también a los hermanos protestantes, que pueden realizar algunas preguntas. Y no saben qué. En este momento me encuentro justamente con Dante Urbina y hemos hecho una especie de recopilación de estas mismas para que en este video podamos responderlas. Así que vayan y acomódense, vayan y busquen un lugar donde puedan estar tranquilos. Si es que inclusive necesitan una notita o quizá un cuaderno, un esfero, pues consíganlo, porque lo que se va a tratar ahora es muy importante para responder a aquellas dudas que ustedes mismos han tenido. Inclusive, repito, nuestros hermanos protestantes. Tenemos aquí a mi lado derecho a Dante Urbina. Dante, ¿cómo estás? Muy buenas. Mucho gusto, padre. Muchas gracias por la oportunidad, ¿no?, de poder mostrar más la luz sobre este tema de la visión católica sobre la justificación, siendo que ha habido muchos comentarios, la verdad, mucho revuelo en redes sociales, más de lo que yo suponía, sobre este debate que yo tuve con el señor Carlos Veloz acerca de si la justificación es por fe y obras, postura católica, o por solamente fe, la postura protestante. Asimismo, quiero aprovechar, padre, para agradecerle aquí públicamente mucho por su trabajo que está haciendo en redes sociales. La verdad que es de mucha ayuda. Yo le había comentado en privado el comentario que me había dado a su vez mi esposa, ¿no? Y con el cual yo coincidí apenas me lo dio, que es que usted toma videos así de cosas populares, así que están en las redes y que uno puede pensar, bueno, pero esto no es un asunto como tan serio. Pero luego cuando usted da su reflexión, la reflexión procura ser seria desde el Evangelio, iluminar, y eso es una gran oportunidad porque hay muchas personas que de verdad necesitan ese mensaje, pero no se van a ir a leer directamente un tratado de teología o van a buscar un canal religioso o algo por el estilo. Y el tomar esos videos a los que usted reacciona como ocasión para poder brindar el mensaje del Evangelio es una cosa muy buena, padre, y siga adelante aún con las dificultades. Muchísimas gracias, Dante. En verdad, muchas gracias. Queridos hermanos, pues vamos a dar inicio a este programa. Yo solamente seré como el vocero de todos ustedes. Solamente pues propondré las preguntas y luego Dante va a tener la oportunidad de responderlas. Que dicho sea de paso, no sé si supiste, pero ya yo veía en las redes sociales que habían algunos debates, digamos, era como el eco de este debate sobre la justificación. Entonces ya algunos apologetas católicos contra protestantes, entre comillas contra, ¿no?, en el sentido del debate, pues comenzaron a hacer sus propios debates, ¿no?, al respecto de la justificación, también hablando aquí y acá. Me parecía muy interesante que, digamos, se haya hecho un eco tan grande y tan bonito también como tú lo has mencionado, también con ciertas dificultades o cosas que a veces no son muy cristianas, pero que a la final lo que es propiamente cristiano pues se va abriendo paso y va llegando a los corazones y a la inteligencia de quienes están dispuestos a recibir la luz de Dios, ¿no? Así que con todo esto, por eso es tan importante este video. Vamos a comenzar entonces. Dante, quizá algunos inclusive no tienen muy claro hasta ahora qué es la justificación. Quizás se ha hablado de la justificación, se ha tratado el tema, sin embargo,
han insistido en esto de la justificación católica, cómo realmente la entiende. Y yo lo digo también como, digamos, un cristiano, como sacerdote, ¿no? Llegar a una distinción clara, ¿no? Se necesita cierta profundidad, ¿no? Se necesita cierto conocimiento teológico al respecto, pero luego llegar a explicarlo todavía de una manera inteligible, ¿no? Es todavía un arte tan hermoso. Así que queremos también escuchar qué es lo que nos podrías decir al respecto de la justificación concretamente según la doctrina católica, ¿no? Perfecto. Si vamos a hablar de la justificación bajo la doctrina católica, nosotros los católicos tenemos la bendición de que tenemos un estándar de doctrina que nos lo da el magisterio. De hecho, por ahí han salido algunos críticos protestantes a decir, Dante Urbina ha criticado tal versión de la postura protestante, pero hay también esta otra versión, y esta otra versión, y esta otra versión, y finalmente puede haber tal cantidad de versiones de la postura protestante como protestantes hay. O sea, no solo como denominaciones, porque dentro de una misma denominación hasta hay gente que tiene sus propias posturas. De hecho, es prácticamente imposible dar una definición que deje contentos absolutamente todos los protestantes, ¿no? Pero en el caso de nosotros los católicos, para el entendimiento de la doctrina, tenemos las definiciones oficiales del magisterio y un resumen oficial sencillo para explicación que se ha hecho de estas doctrinas, que es el catecismo. Entonces, yo no vengo a predicar acá mis propias teorías teológicas o mis propias elucubraciones filosóficas, sino a defender el depósito de fe. Vamos a leer, por tanto, lo que dice el magisterio de la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. En concreto, voy a mostrar 3 numerales que hablan sobre la justificación. Numeral 1990. La justificación es la prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios que otorga el perdón. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la justificación se asocia al perdón de Dios, pero se ve como un regalo, la iniciativa de Dios que nos amó primero. O sea, para los católicos la justificación es un regalo que recibimos. Hay protestantes que hacen una falacia de hombre paja de nuestra postura, que porque decimos que las obras están implicadas en la justificación, significa como que nosotros mismos lo obligamos a Dios a que nos tenga que pagar por unos méritos autónomos que nosotros hemos hecho aparte de Cristo y sin la gracia de Cristo. No, esa no es la postura católica. La postura católica sobre la justificación es que es una prolongación, pero aquí viene la importancia. No es simplemente un evento en nuestra vida en que Dios nos declara justos y o nos hace justos, sino una prolongación. De este modo, para la visión católica, la justificación no solo es un evento declarativo, legal, extrínseco en un momento y punto, sino que adicionalmente es todo un proceso que transcurre porque el perdón y la misericordia de Dios se extienden a lo largo de nuestras vidas y las obras están implicadas porque nuestras obras surgen y tienen toda una dinámica con esa extensión misericordiosa del perdón de Dios. Asimismo, dice el catecismo en el numeral siguiente, 1991. La justificación es al mismo tiempo acogida de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. La justicia designa aquí la rectitud del amor divino. Con la justificación son difundidas en nuestros corazones la fe, la esperanza y la caridad. Esto es muy importante. Significa que nosotros acogemos la justicia de Dios por la fe. Por eso, cuando un montón de protestantes han salido a cuestionarme o atacarme citando pasajes bíblicos que hablan de la justificación por la fe, es que no entienden la postura católica. Los católicos creemos en la justificación por la fe. El catecismo ahí dice, por la fe. El problema es que los protestantes creen que es por la sola fe, que toda la justificación se resuelve solamente por la fe. Y al mismo tiempo que simplemente creer y que Dios te imputa de forma extrínseca la justicia de Cristo sin que realmente te haga justo en la justificación. Pero lo que dice el catecismo más bien es que en la justificación Dios infunde en nuestros corazones la fe, la esperanza y la caridad. O sea, realmente nos hace justos. No solo nos imputa una justicia extrínseca así de fuera, sino que Dios es tan bueno, tan poderoso, tan amoroso en la justificación, que perdonándonos, al mismo tiempo en ese acto de perdonarnos, nos limpia. No solo nos considera o declara justos, sino que también realmente nos hace justos. Última cita del catecismo.
numeral 1992. Dice: la justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo, que se ofreció en la cruz como hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de todos los hombres. Quien haya visto mi debate con el señor Carlos Veloz verá que él en su discurso de apertura, en los primeros como 3-4 minutos, pasó hablando de textos bíblicos según los cuales Cristo hizo propiciación por nuestros pecados. Pero eso no afecta en nada a la postura católica. El catecismo directamente está afirmando que Cristo hizo propiciación por nuestros pecados. Asimismo, hay una parte del debate donde él me pregunta: ¿quién te justifica? Y yo digo: Cristo. Y entonces pasa a decir: ajá, Dante regaló el debate porque dice que lo justifica Cristo. No, acá lo vemos. El catecismo explícitamente dice: la justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo. Pero el punto es que Cristo es tan bueno que ha querido incluir en ese regalo de la justificación no solo nuestra fe, sino nuestras obras. De este modo, la justificación bajo la visión católica muestra con más fuerza el amor y la plenitud de Dios. En resumen, por tanto, de acuerdo a la visión católica, la justificación es un don de la gracia que se recibe por la fe y se prolonga a través de las obras, la justificación misma. En cambio, para los protestantes, toda la justificación se resuelve por la sola fe, como se pone en evidencia, por ejemplo, en estas declaraciones de este pastor protestante, que quisiera que nos comparta, padre, porfa, el clip de video número 1. Para tú tener vida eterna, todo lo que tienes que hacer es creer en Cristo. Para tú no venir a condenación, todo lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo. Ahí lo tienen. Para tener vida eterna, todo, dice, todo lo que tienes que hacer es creer en Cristo. Entonces, como es todo, punto, ya nada más. Solo creer, punto. Pero hay alguien que está en desacuerdo con dicha afirmación. El mismo Jesucristo. La Biblia refuta al pastor Will Graham. Jesucristo mismo refuta al pastor Will Graham. Mateo 19, del 16 al 17. Se acercó uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué he de hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo: si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Si ese joven rico hubiera hecho la pregunta al pastor Will Graham, ¿qué respondió el pastor Will Graham? Ahí lo tenemos textualmente. Todo lo que tienes que hacer para obtener la vida eterna es creer. Punto. Pero Jesús no respondió así. Jesús dijo: cumple los mandamientos en términos de obra. Y con esto queda resuelta la primera cuestión. Solamente quisiera mencionar, para iluminar un poco esto de una manera muy práctica al respecto de la mística. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena decía algo muy, muy interesante, ¿no? Que Jesús le decía: he querido ser amo y señor de absolutamente todo, pero menos de tu libertad y voluntad, ¿no? Y esto le da una categoría al ser humano de siempre colaborar, ¿no? De colaborar. Y esta colaboración es interesante también en la teología, que se da siempre en la misericordia de Dios, que nos ha dado un tiempo y un espacio. Algunos lo resumen en el cuerpo. Algunos dicen: el cuerpo es una obra de la misericordia de Dios, porque el cuerpo nos capacita para que, inclusive si es que llegamos a pecar, inclusive después del bautismo, después de la justificación primera, tenemos la oportunidad de arrepentimiento, ¿no? Y así como Dante ha dicho, pues se suele también llamar a una especie de justificación primera, pero luego también hay una especie de segunda, hasta algunos llaman tercera justificación, en el sentido de que hay una justificación primera, por ejemplo, de manera clara y explícita en el mismo sacramento del bautismo, pero luego hay una justificación segunda, que es como una especie de aumento de justicia y que se da a través de la santificación y de la vivencia de esa justicia. Y otros hablan inclusive de una tercera justificación cuando uno cae en pecado mortal y tiene que otra vez entrar en el estado de gracia, otra vez entrar en esta renovación de esta justificación, ¿no? Y entonces solamente acentuar esto para que se entienda que en la doctrina católica entonces vemos a la justificación no en un primer momento acabado, terminado y ya determinante para nuestra salvación, ¿no? Eso es como muy, muy importante. Y segundo, justamente a raíz de esto, Dante, ya que tú has acentuado mucho este término, extrínsecamente, ¿no? Extrínsecamente. Eso es algo definitorio en la doctrina, en cambio, protestante, que rompe con la doctrina de justificación católica, ¿no? Y por ello tenemos una segunda pregunta, que dice lo siguiente:
¿podrías explicar la diferencia entre la imputación legal protestante y la transformación real católica respecto de la justificación? Perfecto. Este es un punto muy importante porque se refiere a la naturaleza de la justificación misma. Y en efecto, en la visión protestante solo hay una imputación legal extrínseca. Hice referencia a ello en la respuesta a la primera pregunta, pero conviene clarificar. Todo tiene que quedar muy claro. Pues bien, comencemos explicando la justificación legal protestante. De acuerdo a la visión protestante estándar, y tengo que decir estándar porque eventualmente cada protestante puede sacar su propia visión protestante y puede haber tantas doctrinas protestantes como cabezas protestantes hay, pero en la visión protestante estándar de Lutero, Calvino, las confesiones de fe históricas, etcétera, al menos las más relevantes, siempre puede haber alguna confesión rara por ahí, pero tenemos que en la justificación para el protestantismo somos considerados por Dios como justos. O sea, como personas santas. Somos considerados por Dios como justos, aunque realmente somos pecadores. Entonces, se le llama una imputación legal extrínseca porque para fines legales de juicio, como juicio meramente legal, Dios nos considera justos. Pero en realidad seguimos siendo realmente pecadores. No digo que hayamos sido pecadores, sino que incluso en la justificación misma, seguimos siendo pecadores en la visión protestante. Entonces, el acto de justificación es un acto por el cual, bajo la visión protestante, Dios como que se autoengaña. Dios Ujú. elige autoengañarse en Jesucristo, por decirlo así, porque nos considera como justos, aunque realmente somos pecadores. ¿Qué es engañarse? Pensar en algo en tu mente que no es verdad en la realidad. Ahora, si Dios nos considera como justos, aunque en la realidad somos realmente pecadores y no somos justos, entonces Dios se está autoengañando. Se podrá decir, sí, es en virtud de la justicia imputada de Cristo, ok, pero eso simplemente significa que la justicia de Cristo sería el medio por el cual Dios se estaría autoengañando, considerándonos como justos, cuando no lo somos. Porque para los protestantes esa vida de justicia y de santidad no se da en la justificación, sino en el subsiguiente proceso que ellos separan como santificación y sobre lo cual volveremos dentro de un momento para profundizar. Entonces, para que se vea que yo no estoy inventando cosas aquí porque me da la gana, les voy a citar las palabras del mismo Martín Lutero, que hablando sobre las personas justificadas, dice lo siguiente: son en realidad pecadores, son en realidad pecadores, pero en la consideración de Dios son justos. Ahí lo tienen. De acuerdo a las palabras del propio Lutero, Dios se autoengaña considerando como justos a personas que en realidad son pecadores. Dios estaría creando una ficción legal en donde Dios cree algo que no es realidad. Esto está en una recensión de Lutero recogida por Johannes Ficker en Luthers Vorlesung über den Römerbrief 1515-1516, Leipzig 1908, volumen 2, página 105. Vamos ahora a dar luz y explicar la visión católica. La visión católica sobre la justificación es una transformación real, la transformación real católica, que consiste en que en la justificación Dios nos considera justos. Ahí coincidimos con los protestantes. En la justificación Dios nos considera justos. Pero donde discrepamos de la visión reformada es que en la justificación Dios no se autoengaña considerándonos justos, sino que considerándonos justos nos hace realmente justos. Y no meramente en un proceso posterior de santificación, sino en la justificación misma infunde en nosotros gracia justificadora y infunde en nosotros realmente justicia. Entonces la visión católica es genial porque no necesita que Dios se autoengañe, sino que Dios es tan bueno que nos considera justos y es tan amoroso que nos hace realmente justos también. Aunque fuimos impíos y fuimos realmente impíos, Dios justifica al impío dándole el regalo misericordioso de hacerlo realmente justo en la justificación. ¿Y saben qué? La Biblia le da la razón a la postura católica. Vamos a demostrarlo. Romanos 5:19, cito: así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. Ahora bien, yo pregunto,
¿Nuestra pecaminosidad es algo real? ¿Es algo que crea un efecto real en nosotros? Sí. Está la concupiscencia, la herida del pecado original, la concupiscencia presente en los hombres, y aparte de eso, nuestros actos concretos de pecado. Entonces, nosotros realmente somos pecadores con pecado, obras de injusticia, con cosas realmente malas. O sea, en Adán, en la caída de Adán, el hombre no solo es considerado como pecador, sino que realmente tiene la herida de la concupiscencia y realmente tiene actos pecaminosos. Pero en la justificación misma, Dios nos hace justos. Y por eso, acá dice, por la obediencia de uno, muchos serán hechos justos. Y de hecho en el versículo anterior habla de justificación. En Romanos 5:18 habla de la justificación, de cómo viene la justificación, y en Romanos 5:19 lo explicita en términos de que somos hechos justos, la visión católica. Y esto es necesario porque en el pasaje se hace una comparación, una simetría. Se dice, así como en Adán fuimos hechos, dice, así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron hechos pecadores y somos realmente hechos pecadores, entonces por la simetría del pasaje no se puede considerar que nuestra justicia sea algo meramente virtual, ficticio, imputado, sino que tiene que ser real también porque esa es la simetría de la comparación que está haciendo Pablo. Entonces realmente somos hechos justos en la justificación. Luego, por supuesto, por nuestro libre albedrío, siendo justificados, si no cuidamos la vida de la gracia, podemos eventualmente manchar, pero en el momento de la justificación misma, Dios nos limpia, nos hace realmente justos. Alguno dirá, Dante dice esto porque es católico y a fuerza pues tiene que decir que esto es así, pero es que el pasaje es muy claro, hechos justos. De otro lado, alguno dirá, es que Dante es un ignorante, que no sabe nada de teología, etc. Bueno, entonces vamos a ver lo que dice el gran académico protestante, PhD por la Universidad de Queensland, Michael Bird. Resulta que en Romanos 5:19 se utiliza la palabra griega katistemi para decir que somos hechos justos. Y dice este autor, cito, la palabra katistemi se refiere a un estado real, no a intercambios. Esto lo dice en Progressive Reformed Response en James Bell v. Paul Rhodes, Justification, 5 Views, InterVarsity Press, Darkness Grove, 2011, capítulo 3. Entonces, este autor protestante dice que la palabra griega no corresponde a un mero intercambio. Entonces, no es la doctrina protestante la doble imputación, sino esta palabra griega denota algo real. Por tanto, somos realmente justos y la Biblia destruye la postura protestante. Así es, y el mismo hecho de la redención de Cristo, el hecho de asumir el cuerpo, ¿no? El asumir la naturaleza, implica que quería realmente asumir la naturaleza ya en el sentido completo, humano, ¿no? Para poder redimirla, pero a la naturaleza misma, ¿no? Si es que solamente hubiese dicho, bueno, vamos a hacer una justicia puramente legal, exterior, con un decreto o algo parecido, pues no necesitaba el hecho de asumir la humanidad misma, ¿no? Entonces esa lógica también teológica y de actuación tan inteligente de Dios es una adaptación total de la naturaleza para redimir la naturaleza, es decir, un acto real de justificación desde dentro, ¿no? Interior, que es como tú lo has dicho y que también se contrapone evidentemente, queridos hermanos, con la doctrina de la justificación protestante, que es una cuestión puramente desde fuera, ¿no? Como una especie de barniz solamente, ¿no? En nuestra naturaleza humana, y en cambio Cristo, o sea, vino a partirse por nosotros y a hacerlo, como se dice en teología, por medio del instrumento de la redención, que es su propio cuerpo, es decir, la naturaleza humana, para que la naturaleza misma humana sea asumida y entonces redimida desde dentro, ¿no? Eso es algo hermosísimo, ¿no? Es hermosísimo, es un muy buen punto y la verdad yo no lo había reflexionado tanto así con la conexión de cómo Cristo asume nuestra naturaleza y cómo conecta eso con una justificación real y no meramente ficticia. Le voy a robar ese argumento, padre. Un gusto. Entonces, ya que se habla de una justificación entonces real, ¿no? No puramente legal o exterior, tenemos entonces esa tercera pregunta. Dice así: ¿cómo entendemos los católicos la diferencia entre justificación y santificación?
Bien, esto hay que precisarlo porque he visto en diversas reacciones que se han hecho al debate. Como dice el dicho, todos son generales después de la guerra. O sea, como que todos se dan cuenta de cuál era el argumento perfecto para refutar a Dante Urbina después del debate, ¿no? Entonces varios decían, este ni siquiera entiende la diferencia entre justificación y santificación. Pues bien, vamos a explicar la distinción en la teología católica, y digo distinción y no una separación marcada, que es lo que hace la teología protestante. Y voy a mostrar luego cómo la Biblia da razón a la distinción católica, más no a la separación protestante. Vamos con esto. Entonces, de nuevo, yo no vengo a defender mi propia teología, yo defiendo el depósito de fe de la Iglesia, que Dios me ha dado como regalo y que nos ha dado como regalo a todos nosotros. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 219. La justificación entraña la remisión de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. Entonces, la justificación es un proceso y en ese proceso incluye la dimensión de la santificación. Entonces, están sumamente unidas estas dos cosas, pero no es que sea exactamente lo mismo, sino dice entraña, incluye, ¿no? Es como si hablamos de teoría de conjuntos, no es que el conjunto A es igual al conjunto B, sino el conjunto A incluye el conjunto B. Entonces, no es que sean lo mismo. Hay una distinción, pero no una separación. No es que está el conjunto A un círculo y otro círculo aparte, el conjunto B, y no hay intersección ni nada. Una es una cosa, el otro es otra cosa, y ya. No. Dicho eso, entonces, estableciendo la postura católica, vamos a contrastarla con la protestante. Miren, en la teología protestante se hace una marcada separación entre justificación, la cual los protestantes asocian a la sola fe, y santificación, la cual asocian a las obras. Se lo demuestro. Dice Juan Calvino, en la justificación no hay lugar alguno para las obras. Esto lo dice en Institución de la Religión Cristiana, libro 3, capítulo 11, numeral 6. Pero resulta que una dicotomía tan marcada entre justificación y santificación como hacen los protestantes, esa ya dicotomía de justificación solamente por la fe y luego aparte, lógicamente separado, subsiguiente, la santificación en términos de obras, pero que ya no tiene que ver con justificación, que es otra cosa, esa dicotomía tan marcada es un invento de la Reforma protestante. Y uno dirá, Dante, pero ¿cómo puedes decir eso? Es que tú eres un ignorante y no sé cuántos. Bueno, entonces hay que llamar ignorantes a Norman Geisler y Ralph Mackenzie, que de hecho Norman Geisler es uno de los más gigantes académicos protestantes que ha habido en los últimos años. Es un autor protestante muy influyente, con múltiples publicaciones, libros, alguien de peso intelectual. Pues bien, estos académicos protestantes dicen lo siguiente, cito, para Agustín, se refieren a San Agustín, ¿no? Para Agustín la justificación incluía tanto el comienzo de la justicia de uno ante Dios como su posterior perfección, el evento y el proceso. Freno la cita ahí un momento. Si alguien dice, Dante Urbina está contradiciendo la teología de San Agustín y San Agustín era protestante, a ver, yo he hablado de la justificación como un evento inicial que da lugar a un proceso que transcurre. Y estos autores protestantes están diciendo que esa era la postura de San Agustín. Entonces estamos en línea con San Agustín según estos mismos autores protestantes. Sigo citando. Lo que más tarde se convirtió en el concepto de santificación de la Reforma se subsume efectivamente bajo la égida de la justificación. Freno la cita ahí. Si a algún protestante le pareció chocante esta idea que yo di ilustrando el catecismo de la justificación como un conjunto A grande y la santificación como un conjunto B incluido dentro del conjunto A, pues vaya a quejarse con estos gigantes académicos protestantes porque ellos están explicando que en la visión de San Agustín, la santificación se subsume en el marco de la justificación. Más adelante, dicen estos mismos autores, es incorrecto decir que San Agustín se aferró al concepto de justificación forense. Forense quiere decir como extrínseca, meramente legal. Sigo citando. Esta comprensión de la justificación es un desarrollo posterior de la Reforma. Entonces, estos autores protestantes confiesan que una justificación meramente forense que no entrañe la santificación, como indica el catecismo, es un invento de la Reforma. No lo dice meramente Dante Urbina, lo dicen estos académicos protestantes. En ese sentido, me gustaría, por favor,
ilustrar este punto con 2 clips de video. Quisiera, padre, por favor, me ayude compartiendo el clip número 2 y el clip número 3. Tampoco yo pongo en ninguna de mis tesis absolutamente nada que tenga que ver con las obras para la justificación. Ese proceso donde las obras, se pone por obra la salvación, el protestante le llama santificación. En cambio, el católico todavía le sigue llamando justificación. Gracias, muchas gracias. Agradezco muchísimo al profesor Jonathan Ramos por habernos regalado la Biblia a los católicos. ¿Por qué? Porque el profesor Jonathan Ramos, según acabamos de escuchar, este filósofo protestante, dice que a ese proceso donde se ponen las obras, el protestante le llama santificación, y luego dice, el católico todavía le sigue llamando justificación. Pues bien, eso significa que la Biblia es un libro católico, porque voy a mostrar a continuación que la Biblia le llama también a eso, asociado a obras, a ese proceso, justificación. Gracias, profesor Ramos. Vamos a leer Romanos 2:13. Dice el apóstol, no son los oidores de la ley, sino los hacedores, o sea, los obradores. Los hacedores de la ley, los que serán justificados. Palabra griega dikaio. El apóstol Pablo está hablando de ese hacer la ley y lo conecta a justificación. Si Ramos dice que eso lo hacemos los católicos, pues gracias, Pablo era católico. Otra cita, Santiago 2:21. Dice, no fue Abraham justificado, palabra griega dikaio, la misma que utilizó Pablo para hablar de justificación. No fue Abraham justificado por obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Entonces, está hablando sobre las obras en el transcurrir de Abraham y lo conecta a justificación. Si Ramos dice que eso es lo que hacemos los católicos, pues muchas gracias, Santiago es católico. Un último clavo en el ataúd de la argumentación del profesor Ramos. Mateo 12, del 36 al 37. Dice nuestro Señor, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, dikaio, el griego, ¿no? Y por tus palabras serás condenado. Entonces, aquí Jesús está vinculando el ser justificado con la misma palabra griega con la cual Pablo habla de justificación, con obras tan específicas como cada palabra que decimos o que no decimos. Entonces, Jesús está vinculando esto de ser justificado, la justificación final, serás justificado en términos de obras. En consecuencia, nos está regalando a Jesús a los católicos, porque entonces Jesús estaría hablando como los católicos, y por lo tanto, el apóstol Pablo, Santiago y nuestro Señor Jesucristo se ponen del lado católico y no en el esquema protestante, al menos tal como lo presentó el profesor Ramos. Así es. Pienso que también esa intervención de él ayuda a iluminar mucho la distinción que existe, ¿no? Así que si quieren pueden volver a ver ese pequeño clip para que vean esta distinción, ¿no? De lo que ellos llaman la santificación, que es algo distinto a la justificación de manera absoluta, ¿no? En cambio, en la doctrina católica, esa santificación también involucra en sí mismo también la justificación. Es un proceso unitario inclusive, ¿no? Entonces es tan importante. Ahora, has mencionado las obras, que también las obras son importantes, obras de salvación. Sin embargo, en algunos momentos en la Biblia existen algunos términos como obras de la ley, por ejemplo, que también suelen utilizar los hermanos protestantes. A raíz de eso, viene la cuarta pregunta. ¿Podrías explicar con más detalle la diferencia entre obras de la ley y las obras del amor? Sí, con todo gusto. Vamos a profundizar en esto, las obras de la ley y las obras del amor. Pues bien, las obras de la ley podemos definirlas como el conjunto de obras específicas bajo el ritualismo judío de la ley de Moisés. Estas obras no justifican. Vamos a ilustrar esto bíblicamente. Por ejemplo, los protestantes suelen apelar mucho como pasaje a favor de la sola fe a Romanos 3:28. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero basta que lean 2 versículos más adelante, Romanos 3:30, donde dice, Dios justificará por la fe a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión.
Entonces, en contexto, Pablo, por obras de la ley, no se está refiriendo a todo tipo de obras, sino obras distintivamente judías como la circuncisión. Otro texto que clásicamente se usa es Gálatas 2:16. El hombre es justificado, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pero si retroceden un poquito y ven el contexto, en Gálatas 2:12 dice: antes que viniesen algunos de parte Santiago, comía, se refiere al apóstol Pedro, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces ahí está hablando de la circuncisión o de obras como que los judíos no deberían mancharse comiendo con los paganos. Entonces, obras de la ley se refiere a eso. Y los católicos no sostenemos que tales obras se requieran para justificación y en consecuencia todos aquellos pasajes del apóstol Pablo que hablan en contra de las obras de la ley no afectan la postura católica. Porque lo que nosotros defendemos son las obras del amor en el orden de la gracia, las cuales podemos definir como aquellas obras, especialmente las de misericordia, que surgen bajo el orden de la gracia, o sea, habilitadas por la unión con Cristo, ¿no? Y estas obras sí justifican. Ahora, por ahí había protestantes, he visto comentando, Dante tiene que dar una lista de las obras del amor. Si piden eso, es que no entienden la naturaleza del amor. Es como que yo le pregunte a mi esposa, oye, ¿tú qué necesitas para que yo te demuestre que te ame? Por favor, hazme en Excel un listado numerado de cuáles son el conjunto de obras de amor que yo tengo que hacer para demostrar que te amo. O sea, los protestantes que me están pidiendo una lista están imponiendo una lógica judaizante a la visión católica. Y no, yo puedo con mucho gusto nombrar varias obras de amor. Pero si yo pretendiese que fuese una lista exhaustiva, sería tan absurdo y ridículo como que yo pretenda tener un listado numerado en Excel de las obras de amor que yo puedo tener para con mi esposa y pensar que ya eso lo resuelve todo. No, es que el amor no es así, es que no están entendiendo. De todas maneras, voy a ilustrar este punto con el pasaje de Romanos 13, del 8 al 9. Dice el apóstol: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ahí lo tenemos. Hay una ley del amor, una ley del amor. ¿Y esa ley dónde aparece? La dio el nuevo Moisés. Quedó caduca la antigua ley mosaica, la ley de Moisés. Pero hay un nuevo Moisés, un nuevo legislador. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Juan 15:2. Entonces salen los protestantes, como el señor Carlos Veloz, con el que debatía, decir, oye, pero ¿qué obras de amor no están contempladas en la Torá? Ciertamente hay preceptos relacionados con misericordia para con los pobres y cosas así en la ley antigua. Pero ¿cómo habla Jesús? Un mandamiento nuevo os doy. Entonces, si me dicen que no hay ninguna novedad, no se están metiendo con Dante Urbina, se están metiendo con Jesucristo, porque están diciendo que Jesús no está dando nada nuevo. ¿Y cuál es la novedad? Que os améis unos a otros, ya estaba el amor al prójimo antes, como yo os he amado. Esa es la novedad. Y eso es lo que yo llamo el orden de la gracia. Las obras del amor en el orden de la gracia, desde Cristo, en unión con Cristo. Han salido protestantes a difamar mi postura como que yo hable de obras aparte de Cristo. Claramente yo he dicho que es dar fruto en Cristo. Ahora, como pueden ver, yo he apelado al pasaje de Romanos 13, del 8 al 9, y en ese contexto, comentando el debate que yo tuve con Carlos Veloz, siendo que ahí cité también ese pasaje, el filósofo protestante Jonathan Ramos trata de desdeñar su vinculación de este pasaje de Romanos 13 con la temática, aduciendo que Romanos 13 es un pasaje donde Pablo ya no está hablando sobre la salvación. Como yo hablo con evidencia, vamos, padre, por favor, a poner el clip número 4 con las declaraciones del profesor Jonathan Ramos. Claro, ya no está tocando el tema de la salvación, ya lo tocó. Ahora está hablando de cómo nosotros tenemos que comportarnos. Es como un capítulo de la ética cristiana. Excelente. ¿Por qué? Porque queda obviamente refutado por los versículos siguientes. Basta ver los versículos inmediatamente siguientes. Yo cité Romanos 13, del 8 al 9, y lo pueden seguir hasta el 10, sigue hablando sobre el amor.
Y miren lo que dice Pablo a continuación de haber hablado sobre la ley del amor. Romanos 13 del 11 al 12. Y esto, cuando Pablo comienza diciendo, y esto, es que está diciendo esto de la ley del amor, ¿no? Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Fin de cita. Entonces, ¿cómo que Pablo ya no está hablando de la salvación, según dice el profesor Ramos, cuando conecta la idea? Ni siquiera es que habla luego de salvación de forma desconectada. Pablo dice, y esto, o sea, esto de las obras del amor, la ley del amor de la que acaba de hablar, esto, y pasa a conectarlo directamente con salvación. Entonces, nótese que el lenguaje de Pablo muestra que no ve al desechar las obras de las tinieblas y vestirse luz como algo que ya está garantizado automáticamente, ¿ah? Porque podrían decir, bueno, pero estas obras de la ética cristiana fluyen automáticamente por el hecho de que uno ya obtuvo una salvación inicial. Pablo no lo ve como automático, sino que en ese pasaje que estoy citando, Pablo ve la necesidad de exhortar a la comunidad, exhortarlos a que desechen las obras de las tinieblas, o sea, las malas obras, y se vistan de las armas de la luz, es decir, den la lucha de las buenas obras. No lo ve como automático. Entonces, Pablo, viendo la necesidad de exhortarlos, nos muestra precisamente el punto de que estas obras no salen en automático, porque no tendría sentido que los exhorte si estas fuesen automáticas. Por ejemplo, yo no exhorto a mis hijos a que cierren los ojos cuando van a estornudar, porque el hecho de que un ser humano cierre los ojos cuando va a estornudar lo hacen automático. Entonces, precisamente porque tenemos un libre albedrío, habiendo recibido una salvación inicial por la fe, no por eso automáticamente y de forma necesaria surgen las buenas obras. En todo caso, habiéndose dado tales declaraciones del profesor Ramos en un análisis sobre mi debate con el señor Carlos Veloz, se ve que el profesor Ramos ni siquiera ha captado la estructura de mi argumento. Voy a explicar rápidamente la estructura de mi argumento. Punto 1. En Romanos capítulo 2, donde Pablo está hablando explícitamente de la salvación, dice que los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13. Así lo dice tal cual Pablo. Punto 2. Eso nos lleva naturalmente a preguntarnos, ¿los hacedores de cuál ley? ¿De cuál ley está hablando Pablo? Si sabemos que Pablo rechaza la idea de que uno pueda ser justificado por la ley correspondiente a los ritualismos distintivos de los judíos. Entonces queda la pregunta. Y aquí viene el punto 3. La respuesta es que Pablo no está hablando ahí de la ley distintiva de los judíos que no justifica, sino que está hablando de la ley del amor, la cual sí justifica. Y entonces tendríamos que buscar evidencia en las mismas cartas de Pablo de si es que él habla sobre la ley del amor. Y no requerimos ni siquiera irnos fuera de la carta a los romanos, porque en Romanos 13:8 dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, para el argumento que yo estaba construyendo, ni siquiera necesito que el capítulo 13 diga explícitamente la palabra justificación. No lo necesito. Mi uso de Romanos 13 es para identificar a qué ley podría estarse refiriendo Pablo cuando dice que los hacedores de la ley serán justificados. Asimismo, si nos vamos a Gálatas, la cosa queda más clara. En Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, cumpliendo así la ley de Cristo. Habla de la ley de Cristo y en términos de amor, ayudar a los otros a llevar sus cargas, sus sufrimientos. Luego, el señor Carlos Veloz, con el cual debatí, sostiene que no hay distinción entre las obras de la ley y las obras de misericordia, que todo es parte del mismo paquete sin distinción alguna. Entonces, que si se descarta el paquete de las obras de la ley para justificación, también quedarían descartadas las obras de misericordia. Vamos a escuchar esto. Padre, ayúdeme compartiendo el clip número 5. Nosotros vemos acá que hay un compendio general desde el Antiguo Testamento con relación a todas las obras. Cuando se habla de las obras de la ley, para los judíos, para lo que Moisés recibió de parte de Dios, no hay una distinción. O sea, no hay una división de las obras de la ley. Ok, esto es muy fácil de refutar. ¿Cómo de que no había una distinción o división de las obras de la ley? Por favor. Miren,
Los judíos sí entendían que había una distinción entre los 10 mandamientos y los demás preceptos. Los 10 mandamientos serían la expresión de la ley moral y los demás preceptos serían de orden civil, ritual o ceremonial. Sí se entendía que había una división. No se lo veía a las obras de la ley como un paquete indiviso en la Torá. El propio Pablo entendía bastante bien esto. Vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Corintios 7:19. La circuncisión es nada y la incircuncisión es nada. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Entonces, hay un componente que es los mandamientos de Dios que Pablo distingue de lo que son obras como la circuncisión. Entonces, sí hace una distinción. Ahora bien, cuando Pablo en el contexto cristiano habla de los mandamientos de Dios, ya no lo hace, claro está, como en el paquete ritualista judío, sino que esa distinción que había de las obras morales para los cristianos es elevada por la gracia en el orden de Cristo, en el orden del amor. Entonces había unos mandamientos morales, pero ahora esos mandamientos morales no son descartados, pero tampoco son tomados en el mismo paquete de la Torá sin más, sino esa parte que es la ley moral es elevada en el orden de la gracia más allá del mero paquete de la Torá. Esa es la verdadera concepción católica y la concepción que expresó San Ireneo, padre de la iglesia del siglo II. Pero no me quiero desviar mucho con padres de la iglesia. Pero sí voy a demostrar que hasta Dios mismo en el Antiguo Testamento claramente distingue de las obras de misericordia, las cuales sí quiere, de las meras obras ceremoniales judías, las cuales desdeña. Oseas 6:6 dice, misericordia quiero y no sacrificios. Asimismo, en Isaías 58, del 6 al 8 dice, el ayuno que quiero es que partas tu pan con el hambriento y que albergues a los pobres errantes en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces irá tu justicia delante de ti. Alguno dirá, bueno, pero esas son obras que a Dios las ve bien, pero no tienen que ver con la justificación. Alguien discrepa de eso, Jesucristo mismo. Esas obras que yo acabo de leer, citando Isaías capítulo 58, son las mismas que Jesús recoge para hablar de la justificación final. Mateo 25, al 35 al 36. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me alojaron. Estuve desnudo y me vistieron. Y Jesús lo vincula a justificación porque dice, Mateo 25, 46, refiriéndose a las personas que hicieron esas obras. Irán los justos a la vida eterna. Y ahí Jesús está usando la palabra griega dikaio, la cual se refiere a la justificación. Por lo tanto, queda bien resuelto el asunto. Si se hablase ahora, en cambio, con otros textos bíblicos en los que se menciona también obras, pero como que no está muy claro, ¿no? Entonces algunas personas han preguntado, pero veamos, hay algunos textos bíblicos donde como que no está muy claro esto de obras de la ley aquí, y entonces han hecho la siguiente pregunta. Dice, por supuesto, hay pasajes en que Pablo descarta las obras de la ley para justificación, y esto puede entenderse como descartando las obras distintivas de los judíos. Eso está claro ya para algunos, pero dice, ¿pero qué hay de aquellos pasajes como Romanos 4:5, que dice que al que no obra, sino que cree, su fe le es contada por justicia? Y también Romanos 4:6, que dice directamente, sin obras y no sin obras de la ley. Perfecto. A esto hay que responder que los católicos disponemos de dos grupos de opciones para dar respuesta a este tipo de pasajes en línea con la fe católica. Así que hasta tenemos doble. La opción 1 es que estos pasajes se pueden entender en términos de la justificación inicial, que no requiere obras previas, o de la restitución a la vida de la gracia, cuando una persona pues tiene una caída grave y tiene que ser restituido, de lo cual hizo el padre también referencia al comienzo del video cuando habló sobre el proceso de justificación y cómo ésta puede aplicar de distintos modos. Esto que estoy diciendo no es un invento teológico mío, es lo que enseña el Concilio de Trento. Concilio de Trento, Decreto sobre la Justificación, capítulo 8, cito, somos justificados por la fe, porque la fe es el inicio de la salvación. Entonces, cuando se dice que Dios justifica al impío y que esto pues no requiere de obras, se refiere a que no se requieren de las obras previas
del impío, porque el impío es impío, o sea, ha venido viviendo una vida de impiedad. Y si ha venido viviendo una vida de impiedad, pues no tiene obras previas que puede implicar en su justificación. Entonces, la justificación inicial es por la fe y ese es el inicio de la salvación. Eso dice Trento. Entonces, esos pasajes se pueden entender en esos términos y ya no hay problema, porque dice también el Concilio de Trento, cito, ninguna de las cosas que preceden a la justificación, sean la fe o las obras, ameritan la gracia de la justificación. Lo dice también en el capítulo 8. Entonces, el propio Trento está indicando que no es que obras previas van a conseguir la gracia de la justificación. La justificación inicial es un regalo gratuito, pero luego hay que perseverar en obras subsiguientes. Por eso el propio caso de Abraham que se discute en Romanos capítulo 4 es un caso en que después en Santiago 2:21 se nos dice que Abraham fue justificado por obras. Justificación inicial por la fe, obras subsiguientes asociadas a justificación. Eso es lo que nos muestra la Biblia completa y por lo tanto tenemos el modelo católico. Pero hay una segunda forma de responder a este grupo de pasajes. Opción 2. Se puede entender estos pasajes citados en contraste como contrastando la fe con las obras de la ley distintivas de los judíos. Alguno irá Dante, pero esos pasajes no dicen obras de la ley, simplemente dicen la palabra obras. No dicen obras de la ley. ¿Cómo lo vas a interpretar como obras de la ley, Dante? Eso es una locura. Bueno, si me dicen que es una locura, entonces culpen de ello también al gigante académico protestante, no lo pueden culpar de sesgo católico, gigante académico protestante Matthew Bates, PhD por la Universidad de Notre Dame, que dice lo siguiente, cito, demostrablemente Pablo abrevia la frase obras de la ley por obras en varios lugares. Por ejemplo, en Romanos 9:32. Luego apunta, Pablo claramente se refiere a las obras de la ley, lo cual puede probarse por el contexto más amplio, pero él abrevia solo por obras. Esto lo dice en la entrevista What is the New Perspective on Paul, entrevista en The Reman Radio, 8 de febrero de 2021. Entonces, Bates dice que hay que ver el contexto. ¿Qué pasa si vemos el contexto de Romanos capítulo 4? ¿Podemos encontrar señales de que las obras a las que está haciendo referencia conectan con lo que son obras de la ley distintiva de los judíos? Respuesta, sí. Y vamos a examinar el propio caso de Abraham, que es el que se está discutiendo inicialmente. Dice Romanos 4:3, porque para ver un texto en contexto hay que ver los versículos anteriores y los versículos siguientes. Romanos 4:3. ¿Qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero un poquito más adelante, en Romanos 4:10 dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Lo que quiere decir es que la fe de Abraham se está poniendo en contraste no con todo tipo de obras, sino con obras como la circuncisión. O sea, Pablo toma el caso de Abraham porque Abraham, sin haber estado circuncidado, aún así recibió la justificación inicial por la fe. Pero no es que está excluyendo todo tipo de obras. Es más, justo a continuación de presentar el otro ejemplo de Romanos capítulo 4, el ejemplo de David, porque se hace una referencia al rey David, cuando se habla del hombre bienaventurado, a quien Dios disculpe pecado, etc., pasa a contrastar esto con la circuncisión. ¿No me creen? Lean Romanos 4 del 8 al 9. Dice, bienaventurado el hombre al que el Señor no inculpa de pecado. Ok, pero sigan leyendo, dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Como se ve, Pablo está contrastando incluso el caso de David con este asunto de circuncisión o incircuncisión. Esto, pues, es algo llamativo, ¿no? Lo que quiere enfatizar Pablo es que la misericordia de Dios, así como Dios perdonó a David misericordiosamente, puede perdonar también a personas circuncidadas o no circuncidadas. Y si les suena descabellado decir que en Romanos capítulo 4 Pablo no está haciendo un contraste entre fe y todo tipo de obras, sino entre fe y obras distintivas de los judíos, perdón, déjenme citarles al gigante académico N.T. Wright. Dice, el énfasis en el capítulo, se refiere a Romanos capítulo 4, es que la membresía en el pacto se define no por la circuncisión, Romanos 4, el 9 al 12, o la raza, sino por fe.
Esto lo dice en el libro What Saint Paul Really Said. Lion Publishing, Oxford, 1997, página 129. Entonces, ahí lo tienen. El propio N.T. Wright dice que en este pasaje el enfoque de Pablo es contrastar no con todo tipo de obras, no, lo que dice es con las obras asociadas a circuncisión o la pertenencia étnica o racial de los judíos. Algo que también me gusta muchísimo es cuando Santo Tomás de Aquino dice que la novedad del Nuevo Testamento es el Espíritu Santo, que nos hace capaces de realizar las obras de la gracia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino tiene una visión tan clara de lo que significa la novedad de Cristo trayendo el Espíritu Santo que nos capacita para obrar de una manera superior, no por nosotros mismos, sino por la gracia del Señor en nosotros, ¿no? Cuando Jesús hablaba de a vino nuevo, pues hay que traer también odres nuevos. Es decir, que hay una novedad de gracia. Y por eso San Pablo, como tú lo has demostrado, pues habla de unas obras o una ley que matan. Y hay en cambio otra ley, la ley de Cristo, la ley del amor, una ley que en cambio hace libre, ¿no? Entonces, esta novedad es desde esa visión más neumatológica del Espíritu Santo, quizás se entiende el hecho de lo que hemos recibido, ¿no? El hecho de recibir el Espíritu en Cristo nos capacita para ahora realizar estas obras que inclusive el mismo Señor dijo, ustedes harán hasta obras más grandes, ¿no? En el sentido de que es el mismo Cristo actuando en nosotros de una manera tan portentosa en el Espíritu Santo, ¿no? Es impresionante, ¿no? Es impresionante lo bueno que ha querido ser Cristo con nosotros. O sea, no simplemente, ya, ustedes van a creer en mí y toda la justificación está resuelta ahí, punto, ¿no? Y si quieres poner alguna obra, le quitas gloria a Dios, como si Dios fuese alguien inseguro, egoísta, que si nosotros hacemos una obra, entonces, Dios dice, me están quitando gloria. No, o sea, Cristo es tan amoroso que ustedes harán obras más grandes que las que yo he hecho, ¿no? Entonces, algunos protestantes que pretenden como defender a Dios de que los seres humanos no podemos hacer ninguna obra porque le quitamos gloria a Dios, están teniendo una visión errada sobre Dios como si fuera alguien inseguro que si alguien hace obra le quita su gloria. No, Dios quiere manifestar su gloria por medio de nuestras obras. Esa es la visión católica de la justificación. Así es. Inclusive ahí también choca, mejor dicho, conecta con el sentido del mérito, entendido en la Iglesia Católica, ¿no? Que está unido a la justificación, a la gracia y el mérito. Esto lo ha explicado de una manera fantástica Raniero Cantalamessa, el predicador del Papa, y él decía, el mérito es puramente una loa, una alabanza a Dios mismo, porque el mérito no es otra cosa que, decía él, con un ejemplo tan sencillo, decía, es el padre con su hijo pobre que no trabaja, no tiene dinero, pero que el padre le mete una monedita en el bolsillo para que el hijo vaya a la tienda y compre un chocolate para regalárselo al padre, ¿no? O sea, es una obra de amor para el padre, pero todo viene justamente por el mismo padre que le pone la monedita, ¿no? Para que le compre el hijo. Es decir, que la causa primera, ¿no? de todo el bien que podamos hacer, y por eso se le da tanta gloria a Dios, es el mismo Dios. Y desde allí nace pues la obra que nosotros solamente colaboramos para que sea glorificado Dios mismo en nuestras obras, ¿no? Entonces es algo tan bonito. Y Dios es tan amoroso que incluso le compramos un chocolatito con el dinero que Él nos ha dado, y es tan amoroso que hasta nos da una propina por haberle comprado el chocolatito. Y si a algún protestante le molesta esta analogía, pues moléstese con Jesús, que en Apocalipsis 22:12 dice, he aquí que vengo pronto y traigo mi recompensa para pagar a cada uno según su obra. Aquí el punto no es que yo diga, nosotros como seres humanos lo vamos a obligar a Cristo a que nos tenga que pagar porque nosotros hemos hecho. No, no, no. Es que es una expresión de su amor tan grande que hasta nos quiere dar propina por las obras que Él mismo nos ha habilitado con su gracia. Ese es el verdadero entendimiento católico, y esto da más gloria a Dios en su amor infinito. Hermosísimo. Tenemos una siguiente pregunta. Dice lo siguiente. ¿Cómo se respondería el argumento de que el caso del buen ladrón demostraría la sola fe, ya que se salvó solo por creer en Jesús y sin hacer ninguna obra?
Ok, vamos a esto. Es clásica la apelación al caso del buen ladrón. Y en una vista primera parecería, ¿no? No hizo ninguna obra. Pues bien, cuando uno toma una vista más cuidadosa del texto bíblico, se va a encontrar en que hizo bastante obra. Vamos a verlo. Miren, Lucas 23:41. Cuando Jesús le dice al buen ladrón, ¿no? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, se lo dice en Lucas 23:43. Pero miren lo que dice Lucas 23:41 para que tengamos el contexto. Dice el buen ladrón, dirigiéndose al otro, ¿no? Al que se suele llamar como el mal ladrón. Nosotros padecemos con justicia porque recibimos lo que merecemos. Pero este, se refiere a Jesucristo, ningún mal ha hecho. Entonces, ya ahí el buen ladrón ha hecho al menos tres obras. Primero, reconoció su pecado. Recibimos lo que merecemos. Dos, llevó su sufrimiento con paciencia. Él dice, nosotros padecemos con justicia. Y el sufrimiento de la cruz es absolutamente horrible. Y tres, y más importante, defendió públicamente a Cristo, diciendo, pero este ningún mal ha hecho. O sea, es un inocente que está sufriendo ese castigo tan cruel. Hizo más obra el buen ladrón que varios de nosotros, porque varios de nosotros hay pecados en nuestra vida que no reconocemos o tenemos sufrimientos que llevamos con mucha impaciencia o no defendemos públicamente a Cristo en ciertas instancias en las cuales nos movemos. Entonces, el buen ladrón en cierto modo hizo más obra que nosotros. Ahora bien, es importante entender lo siguiente. El buen ladrón no contaba con obras previas para ofrecer a Jesús. Eso sí, porque el buen ladrón había vivido una vida de ladrón, o sea, una vida de impiedad. Entonces, que quede muy claro, el buen ladrón no contaba con obras previas para ofrecer o presentar a Cristo. Pero allí, estando en la cruz, le viene una gracia. De hecho, uno de los evangelistas, ahorita no recuerdo cuál, dice que los dos ladrones le insultaban. No solo uno, hay un evangelio que reporta que los dos ladrones lo insultaban. Y hay teólogos que explican el caso del buen ladrón y el pasaje que dice en otro evangelio que los dos ladrones le insultaban o lo trataban mal o algo así decía, lo pueden verificar, haciendo la siguiente reflexión. Como que inicialmente los dos trataban mal a Jesús, pero luego el buen ladrón, viendo la mansedumbre y la majestuosidad de Jesús en la cruz, eventualmente vino a fe en él. Entonces ahí el buen ladrón obtiene una justificación inicial y un bautismo de deseo por la fe. Y eso es lo que dice el Concilio de Trento, justificación inicial por la fe. Y eso en un contexto tal en que él no tenía obras que ofrecerle a Jesús. De hecho, el Papa Francisco ha hablado en esos términos. El buen ladrón no tenía obras que ofrecerle a Jesús. Claro, porque era un ladrón. Pero una vez obtenía la justificación inicial por la fe, ¿qué dice el esquema que yo planteé en el debate? Que luego vienen las obras subsiguientes en el orden de la gracia. Entonces, este ladrón que al parecer inicialmente hasta habría hablado en contra de Jesús, es movido por la gracia, obtiene una justificación inicial por la fe, y luego tenemos subsiguientemente obras, que son las tres obras que he listado. Entonces, lo que tenemos es que en ese mismo lapso del tiempo, que es pequeño, claro está, el buen ladrón hace obras subsiguientes. ¿Y saben quién enseña esto? El Papa Francisco. El Papa Francisco. Entonces, si alguno, tomando un recortecito de las palabras del Papa Francisco, en lugar de ver la teología completa del Papa Francisco sobre el caso del buen ladrón, quiere plantear como que hubiese una contradicción, es que no entiende lo más básico, y así como hacen con los padres de la iglesia, toman unos recortecitos en lugar de ver el conjunto del pensamiento. Voy a demostrar entonces a continuación, con las mismas palabras del Papa Francisco, esto mismo, es decir, que el buen ladrón no tenía obras previas a su fe inicial que pudiera ofrecer a Jesús, y en ese sentido no tenía nada que ofrecerle, no tenía buenas obras que ofrecerle, porque había vivido como ladrón, pero luego de tal fe inicial pasa a ser obras subsiguientes ahí crucificado, las tres obras que he mencionado. Dice el Papa Francisco en su audiencia general del 28 de septiembre de 2016, cito, el otro es el llamado buen ladrón. Sus palabras son un maravilloso modelo de arrepentimiento. Freno la cita ahí.
¿Qué obra yo había mencionado? Reconoció su pecado. Ahí el Papa Francisco está refiriendo a arrepentimiento y hasta lo pone como modelo de arrepentimiento. Sigo citando al Papa Francisco. Primero, él se dirige a su compañero. ¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Lucas 23:40. Así pone de relieve el punto de partida del arrepentimiento, el temor a Dios. Entonces ya tenemos una obra interior, porque las obras no solo son exteriores. Algunos protestantes dicen, oye, pero estaba crucificado, no podía hacer nada. Es que las obras no solo se hacen con las manos. Hay también las obras interiores como la obra del amor, un amor primigenio. Un primer grado de amor es el temor a Dios, por ejemplo. Cuando se habla de temor a Dios en la Biblia en un contexto judío, esto implica un grado primigenio al menos de amor. Dice luego el Papa Francisco, este es el respeto confiado que ayuda a dejar espacio a Dios y a encomendarse a su misericordia, incluso en la oscuridad más densa. Aquellos que pretenden validar una teología protestante, en función de esto, miren cómo habla el Papa Francisco en términos de que hay una apertura a Dios de parte del ladrón. Luego dice el Papa, después, declara la inocencia de Jesús y confiesa abiertamente su propia culpa. Y nosotros con razón, porque no nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Lucas 23:41. Luego sigue el Papa Francisco. Así el buen ladrón se convierte en testigo de la gracia. Ha ocurrido lo impensable. Dios me ha amado hasta tal punto que ha muerto en la cruz por mí. Entonces, note, testigo. ¿Y qué obra yo dije que realizó el buen ladrón? Que defendió a Jesús. Eso es dar testimonio del Evangelio. No es un testigo pasivo, un testigo activo, porque también defiende públicamente a Jesús. Esa obra la apunta allí el Papa Francisco. Sigamos leyendo. La fe misma de este hombre es fruto de la gracia de Cristo. Sus ojos contemplan en el crucificado el amor de Dios por él, pobre pecador. Eso es lo que acabo de decir hace algunos minutos. La justificación inicial de este hombre impío que es renovado por la gracia en ese momento y habilitado para obras subsiguientes. De nuevo cito al Papa Francisco. Es verdad, era un ladrón, había robado toda su vida. Esto explica por qué el Papa Francisco decía que el buen ladrón no tenía buenas obras que ofrecer a Jesús. O sea, para su justificación inicial, pues, o sea, había sido un ladrón. Pero yo hablo aquí de la justificación subsiguiente. Sigamos leyendo lo que dice el Papa. Pero al final, arrepentido de lo que había hecho, mirando a Jesús tan bueno y misericordioso, logró robarse el cielo. Este es un buen ladrón. Entonces, como dice, al final, no tenía obras previas porque había vivido como un ladrón. No podía conseguir la justificación inicial, y el Concilio de Trento enseña que no podemos conseguir la justificación inicial por obras previas. Pero dada su justificación inicial por la gracia y la fe, vienen las obras subsiguientes y luego el Papa Francisco dice que al final, lo cual podemos conectar con justificación final, al final termina robándose el cielo. Y vemos que hace un conjunto de obras. Y Cristo estaría contento, porque Cristo mismo dijo que el reino de los cielos es de los violentos, y los violentos son los que lo arrebatan. Entonces ahí el buen ladrón actuó con violencia en el sentido de sacudir las cosas, porque ahí crucificado, pero soportó su dolor con paciencia y defendió a Cristo. El buen ladrón robó, hizo la obra santamente de robar el reino de los cielos. Y eso lo habilitó la gracia de Cristo, y ese es el esquema completo del pensamiento de Francisco y es coherente con la visión de justificación que he estado presentando. Y si alguien piensa que hay contradicción, es que no está tomando completo el pensamiento de Francisco o no está entendiendo lo más básico de la teología católica. Y por otro lado, deberían buscarse otro argumento, ¿no? U otro pasaje, otra forma, porque ese de aquí más bien contradice contundentemente la visión protestante, ¿no? Entonces sí, sería bueno que ya vayan, no sé, buscando otra forma si quieren argumentar a favor de un modelo en el cual solamente se ha justificado por la sola fe, ¿no? Entonces sería también una recomendación para los hermanos protestantes, y si no lo encuentran, pues deberían repensar su situación, ¿no? Y tenemos una última pregunta, Dante. A ver, si todo esto está claro, entonces alguien decía, bueno, te tengo esa pregunta. Si todo está claro y era claro, si los argumentos aquí desarrollados a favor de la postura católica
con fuentes bíblicas son tan sólidas y contundentes? ¿Por qué tanta gente se volvió protestante en esa época? Ok, vamos a examinar esto. En efecto, el caso a favor de la visión católica es bastante fuerte y, como hemos visto, bien sólido a nivel bíblico. Y el caso a favor de la visión protestante es tan pero tan débil que los protestantes, intentando defender o explicar su doctrina de la sola fide, eventualmente llegan a unos extremos tales de hacer afirmaciones que son directamente contrarias a la Biblia. Como por ejemplo la siguiente afirmación del profesor Jonathan Ramos. Padre, compártanos el clip número 6. La obra es para mostrarla a la fe, no para darle vida a la fe. Bien, vamos a examinar esto. A ver, estamos de acuerdo en que las obras son para mostrar la fe. Con eso no tenemos problema los católicos, así lo enseña Santiago 2:18. Pero luego el profesor Ramos pasa a negar y dice lo siguiente: la obra es para mostrar la fe, no para darle vida a la fe. Esa afirmación es directamente contraria a la enseñanza de la Escritura, porque dice Santiago 2:26. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, Santiago nos está enseñando un principio en el cual identifica a la fe con el cuerpo y a las obras con el espíritu. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el espíritu respecto al cuerpo? Le da vida. Así se plantea en el contexto judío. Y no solo eso, la Biblia explícitamente lo enseña. En Juan 6:63, el espíritu es el que da vida. Entonces, si nos está diciendo la fe es el cuerpo, Santiago 2:26 nos dice la fe correspondiente al cuerpo, las obras al espíritu, y en Juan 6:63 se nos enseña que es el espíritu el que da vida. Se sigue por inferencia directa que las obras dan vida a la fe. ¿Y qué decía el profesor Jonathan Ramos hace unos segundos? Lo que decía es, la obra no es para darle vida a la fe. Entonces, efectivamente, el caso bíblico en contra de la sola fide y a favor de la postura católica es muy sólido. Y por tanto se plantea legítimamente la pregunta, o sea, ya, pero si esto es tan sólido, ¿por qué se dio la reforma protestante? ¿Por qué al final tanta gente se fue para el lado del protestantismo? Voy a responderlo. Puedo identificar al menos 3 razones. La primera es que la gente no solo seguía por su razón, sino que muchas veces seguía por sus pasiones, o incluso la arrogancia les lleva a aferrarse a ideas que puedan ya estar demostradas como falsas. Y si fastidia esta referencia sobre la arrogancia, miren lo que dice el mismo iniciador del protestantismo, Martín Lutero. Cito: no admito que mi doctrina sea juzgada por nadie, ni siquiera por los ángeles. Quien no escuche mi doctrina no puede salvarse. Esa frase Lutero la encuentran en su escrito titulado Contra la falsedad del llamado estado espiritual del Papa y sus obispos, del año 1522. Así lo dijo Lutero. Entonces hay gente que por más que le demuestres, por su arrogancia, se aferran, porque Lutero no está defendiendo la palabra de Dios, está defendiendo su interpretación particular de la palabra de Dios. Y él toma su interpretación particular con tal seguridad que dice, ni los ángeles pueden juzgar mi doctrina. Palabras de Lutero. La segunda razón por la cual, aunque la sola fide protestante sea una doctrina tan débil, aún así se extiende el protestantismo, es porque la sociedad no es un mesurado club de debates teológicos. Yo sostuve un debate con el señor Carlos Veloz sobre el tema de justificación y creo que para cualquiera que vea cuidadosamente ese debate y tome nota de los argumentos y reflexione, el resultado creo que sale meridianamente claro. Yo no necesito hacer videos diciendo yo gané el debate, yo le gané a Veloz, yo soy el único que le ganó a Veloz o cosas así. Yo no necesito eso. Lo que yo siempre he hecho con mis debates es decirle a la gente, vayan y véanlos. Y cuando a mí me entrevistan, muchas veces suelo mencionar que lo más conocido en mi trabajo son mis debates y que la gente vaya a mi canal de YouTube a la lista de reproducción de debates y los vea. O sea, yo no estoy necesitando decir yo gané el debate, yo soy el único que gané el debate o algo así. No,
Yo simplemente digo, vayan y vean los debates, pero véanlos con paciencia, véanlos tomando apuntes, véanlos viendo el contexto bien de las cosas y revisando. Y si los ven así sistemática y objetivamente, yo me siento confiado en que cualquiera de estos debates se pueden ver. Pero, como explico, la sociedad no es un club de debates. En la sociedad hay sesgos cognitivos, intereses políticos, intereses económicos, etcétera. Y no solo eso, sino que gran parte de la gente no es que se mueve por una pura cultura de analizar objetiva y lógicamente debates teológicos en el siglo XVI. Señores, en el siglo XVI la gran mayoría de la población era analfabeta. Cuando Lutero surgió, no es que Lutero convenció con argumentos escritos a la gran mayoría de la población y se hicieron protestantes, no. Porque miren lo que nos indica Mark Edwards en su libro Printing, Propaganda and Martin Luther, publicado por University of California Press, Berkeley, 1994, página 38. Cito. La alfabetización general en Alemania a inicios del siglo XVI era de alrededor del 5%. Entonces, cuando este monje alemán, Martín Lutero, surge con todo su discursito de la sola fide, no es que la gente leyó mucho los escritos de Lutero o las refutaciones que se hicieron a Lutero y a partir de ese debate decidió qué postura doctrinal iba a tomar. No, la gran mayoría de la gente ni sabía leer. Así que no podemos pensar que la cosa se iba a decidir solo por argumento. La tercera y última razón que voy a mencionar aquí, se pueden dar más, pero esta no es una conferencia entera tampoco sobre la extensión de la reforma. La tercera razón es que más que con grandes argumentos que se leen, el protestantismo se difundió entre la población fundamentalmente con propaganda basada en imágenes grandemente. Entonces no es que la gente leyó sesudos tratados teológicos de Lutero versus los teólogos que enfrentaron a Lutero y dijo, ah, Lutero tiene razón, me voy con él. No, esto se difundió con propaganda. Como reporta María Elvira Roca Barea en su libro Imperiofobia y Leyenda Negra, Editorial Ciruela, Madrid 2016, parte 2, capítulo 3. Cito. La imprenta pone de manifiesto el poder taumatúrgico de las imágenes, y Lutero es el primero en comprender que un uso eficaz de este medio es esencial para triunfar. En esto fue un visionario. El uso de imágenes será decisivo en todos los frentes de propaganda. Luego apunta. Para que el lector se haga una idea de la cantidad de textos implicados, en la mayoría de las ocasiones acompañados de imágenes, señalaremos que John M. Todd calcula que solo Lutero hasta 1530 produjo alrededor de 3.183 panfletos, de los cuales 2.645 fueron escritos en alemán y 538 en latín. Todd insiste en que su inventario puede no ser exhaustivo y que además solo abarca hasta 1530. Lutero siguió escribiendo hasta su muerte en 1546. A esto hay que sumar los escritos de otros grandes propagandistas como Andreas Bodenstein, Burkhardt, Urbanus Regius, Philip Melanchthon y otros. La totalidad de escritos propagandísticos católicos, según Edwards, alcanza la ridícula cifra de 247 panfletos, con el agravante de que en su mayoría eran sesudas respuestas teológicas salidas de la pluma de Johannes Cochleus, Hieronymus Emser, George Witzel y Johann Eck. Fin de cita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En la difusión del protestantismo hubo mucha propaganda basada sobre todo en imágenes y escribiendo en la lengua del pueblo, en alemán, no en el culto latín. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que si Lutero hoy en día hubiera vivido, Lutero no estaría ocupado en grandes debates teológicos y sesudos tratados. Habría hecho algunos, seguramente, pero ¿saben en qué estaría más ocupado Martín Lutero? En hacer memes. Y si creen que es una exageración, les invito a que revisen cómo eran esos panfletos que se distribuían en esa época y cómo eran los dibujos que se ponían en esos panfletos. Dibujos que Lutero coordinaba en gran parte con los respectivos dibujantes. Y si ustedes ven esos dibujos, son grotescos. Yo no digo que los católicos no hayan hecho panfletos con dibujos, pero estadísticamente hablando, lo que se ve es que los protestantes utilizaron muchísimo más esta herramienta.
Así que no fue una batalla de argumentos, fue una batalla en cierto modo de memes del siglo XVI. O sea que además de protestantes también se les podría llamar casi que revolucionarios, un poco más como marxistas, comunistas, ¿no? En el sentido de la vía del populismo, en el sentido de buscar una forma allí más de marketing, ¿no? Sí, sí, es que para lograr esta ruptura, ¿no? Dentro de la iglesia se lamentablemente confabularon algunas cuestiones y la imprenta pues fue una de las cosas más fuertes, y luego también los panfletos y las imágenes que se ponían dieron digamos, hicieron propicio a que se diera esta lamentable ruptura, ¿no? Sí. Dante, has respondido muy bien las preguntas. Pues los queridos hermanos aquí que están presentes, tanto católicos como protestantes, seguramente tienen mucho que pensarlo, reflexionarlo. Les pediría también a todos ustedes, hermanos, que no se queden solamente con lo que se ha dicho, intenten hacerlo de manera muy práctica, ¿no? O sea, dense cuenta de la lógica en su vida, toquen tierra lo que está pasando con ustedes en relación a la gracia, en relación a su relación con Dios, en su proceso de santificación, para que se den cuenta de que esto es real, ¿no? O sea, no es solamente una cuestión teológica ya apartada, ¿no? Sino que tiene que ver con lo que estoy viviendo yo ahora. Pero para eso, hermanos, hay que orar. Y hay que en la oración también poner un poco de nuestra inteligencia en la reflexión, en la meditación, para darnos cuenta de la coherencia que tiene. Y como hemos visto, esta justificación solo por la fe es como que se me hace hasta irresponsable, ¿no? Es como que se me hace un poco apartado de la colaboración con Dios, ¿no? Lo que se conoce en la teología también como la gracia cooperativa, ¿no? Intenten ustedes como encarnarlo y experimentarlo desde la oración en su vida cotidiana, ¿no? Que esto es lo más importante, cuando la teología se encarna y se ve en la vida presente, ¿no? Muchas gracias, Dante, por tu respuesta a cada una de esas preguntas. Muchas gracias a todos los hermanos por haber estado hasta aquí, hasta el final. Pueden compartir el video. Ustedes ya saben, ¿no? Hay guía acá. Ustedes saben cómo manejarlo, y siempre pues sepan que el canal de Dante Urbina está allí. También tiene muy buenos videos a verlos. Si les interesa los debates, ya lo mencionaba, tiene una lista de reproducción, pueden ir viendo allí. A veces mientras, yo qué sé, vas en tu camión o en el bus o en el tren a algún lugar, aquí lo pones y mientras estás por ahí vas escuchando. Es de muchísima formación al respecto de la argumentación intelectual, lógica de lo que nosotros creemos, ¿no? Así que además te agradezco, Dante, por todo tu colosal trabajo que realizas en las redes sociales. Muchísimas gracias, padre. Y sí, es muy importante cerrar con la reflexión, ¿no? De qué implica esto para nuestras vidas. La discusión sobre la justificación no debe quedarse en una discusión abstracta. Es lo más concreto que podríamos tener: el perdón de Dios, la justicia de Dios en nosotros, nuestra fe, nuestras obras. Esto tiene implicancias prácticas decisivas. Permítame, querido público, hermanos, darles la bendición. Dante, también te doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto, queridos hermanos. Cuídense mucho.